Buenas tardes, estimados oyentes. Nosotros somos Jennifer Astubilca, Gerson Pacovilca y Mario Iriquioquia. Y hoy vamos a hablar sobre un hecho histórico que transformó profundamente la vida del campo peruano y generó una gran controversia hasta el día de hoy: la reforma agraria en el Perú. Hablemos de qué se entiende por reforma agraria. Es un proceso político que implica la aplicación de medidas económicas y sociales destinadas a redistribuir la tierra, con el fin de reducir la desigualdad social y mejorar la productividad en el sector agrícola. En el caso del Perú, este proceso tomó un rumbo decisivo cuando el general Juan Velasco Alvarado asumió el poder en 1968 mediante un golpe de Estado. Al año siguiente, en 1969, promulgó la Ley de Reforma Agraria, que permitió al Estado expropiar tierras a grandes propietarios, ofreciendo a cambio bonos de pago a largo plazo como compensación. Entre ellas, la sobrevaloración de las tierras agrícolas supuestamente productivas generó desigualdades significativas entre distintas regiones, como la costa y la sierra, cuyas condiciones eran muy distintas. Frente a este contexto, surge la siguiente problemática: ¿si fue o no beneficiosa la reforma agraria en el Perú? En cuanto a este interrogante, la reforma fue beneficiosa en lo político y social, aunque sus efectos económicos fueron limitados. Por ello, con el propósito de defender nuestra postura, planteamos y fundamentamos los siguientes argumentos. La reforma agraria significó una ruptura profunda con el viejo orden oligárquico que había dominado el campo peruano por décadas. Según Manrique, fue la culminación de una serie de cambios que marcaron el final de la era oligárquica en el Perú. Durante este proceso, el gobierno militar expropió los grandes latifundios, tanto en la costa como en la sierra, limitando el poder político y económico de la clase terrateniente. Como señala Eguren, esta clase fue literalmente liquidada en términos sociales y económicos. Con ello, se dispersó el poder que antes estaba concentrado en pocas manos y se fortaleció la posición política de las comunidades campesinas y sindicatos agrarios. En resumen, desde un punto de vista político, la reforma agraria fue positiva, ya que desarticuló las jerarquías feudales del campo y otorgó tierra y poder a sectores históricamente marginados. Ya en un segundo lugar, desde el aspecto económico, los resultados fueron mixtos. Por un lado, hubo experiencias exitosas. Por ejemplo, en la azucarera Casagrande, según Guzmán y Villagaray, la producción aumentó significativamente entre 1969 y 1975, generando ingresos importantes. Este caso demuestra que, bajo ciertas condiciones, la gestión campesina podía ser eficiente. Sin embargo, a nivel general, la productividad agraria no creció como se esperaba. Eguren indica que 6 años después de la reforma, las importaciones agropecuarias aumentaron en un 450%, lo que refleja una caída de la producción nacional. Además, el problema del minifundio persistió hacia 1994. El 70% de las explotaciones rurales tenía menos de 5 hectáreas, una escala muy pequeña para sostener una familia o aplicar innovaciones tecnológicas. En consecuencia, aunque la tierra se redistribuyó, el modelo cooperativo no logró mantener economías de escala ni fomentar la inversión. Por lo tanto, económicamente el impacto fue muy limitado. Se cumplió el objetivo de redistribuir, pero no el de generar un crecimiento sostenido. Ya por último, en el aspecto social, la reforma tuvo un efecto más visible y duradero. Euren señala que benefició directamente alrededor de 1,5 millones de pobladores rurales, lo que representó aproximadamente el 27% de la población rural de la época. Por primera vez, millones de campesinos indígenas accedieron legalmente a la propiedad de la tierra, lo que redujo la desigualdad en la tenencia agraria. Sin embargo, la reforma no vino acompañada de políticas complementarias de desarrollo. Muchos beneficiarios siguieron viviendo en condiciones de pobreza, sin servicios básicos ni infraestructura suficiente. Es decir, la reforma consiguió una redistribución sin desarrollo integral. En conclusión, la reforma agraria en el Perú fue un proceso
complejo y multifacético que tuvo tantos logros como limitaciones. Aunque logró redistribuir la tierra y mejorar la situación de muchos campesinos y pequeños agricultores, no logró abordar el problema principal que es la desigualdad social y económica en el sector agrícola. Es importante analizar críticamente la experiencia de la reforma agraria en el Perú para entender mejor los desafíos y oportunidades en el desarrollo rural y agrícola del país. Gracias.